temprano. Estoy nervioso. Mañana. El candidato de Pueblo Unido, Abel Ruiz, afirma que su primer objetivo al frente del gobierno de Andalucía será poner fin a la corrupción política. Tengo que pedirte algo, Nora. Es importante. ¿Qué quieres? Hola amigos, hoy tengo aquí conmigo a J. Linares. Hola J, bienvenido a Cartelera. J. Linares presenta su primera película como director y guionista, su primer largometraje, Animales sin collar, que, bueno, estarás muerto de nervios. Sí, de nervios y de miedo, pero sí. Después hablaremos de Animales sin collar. Antes de llegar a ella, yo quiero hacer un repaso a todo lo que has hecho antes, porque es verdad que muchas veces se dice, bueno, un director debutante, como si no hubiera hecho nada antes, claro. Y antes hay una carrera que ahora veremos que conlleva mucho trabajo y mucho esfuerzo. En 2012 empezaste con la obra de teatro aquí en Llevarías una isla desierta, que ya estaba basada en un guión que tú querías que fuera una película antes. Ahora hablaremos de la isla. Después cortos como 3,2, Lo que hacen las novias, Ratas, Rubita, Pezuñas. Sí. Y llegamos a 5 años después, 2017, empiezas a rodar tu primera película, Animales sin collar. Se dice pronto, esos 5 años, pero también es como un ascenso que supongo que te llevaría sudor y lágrimas. Sí, sí, sobre todo porque mi generación es la generación de la crisis y vivimos los peores años de la crisis. Entonces esos años, al final lo que te mantiene un poco activo, un poco vivo es la pasión, porque sin pasión no llegas a ningún sitio. Entonces vas encadenando proyectos porque necesitas contar cosas, necesitas contar historias y de ahí surgió, por ejemplo, ¿A quién te llevarías a una isla desierta? De la necesidad que teníamos Paco Anaya y yo de hablar de lo que nos pasaba a mi grupo de amigos y a mí. Rodrigo Cortés me lo dijo en un festival de cine, creo que fue en Avicine, que yo estaba presentando un corto de la sección oficial y él estaba presentando la película de Buried, y me dijo una cosa que se me quedó grabado, ahí a fuego en la cabeza. Me dice, esta es la profesión más bonita del mundo y es la más injusta. Me dice, en el atletismo tú eres el mejor y corres el que más y llegas el primero, y no hay más que hablar. Me dice, aquí ser el mejor o tener más pasión no te garantiza absolutamente nada. Y se me quedó grabado eso. Entonces obviamente en el camino hacia tu primer largo, que al fin y al cabo es como una meta a la que queremos llegar todos, es largo, tortuoso, pero también ahora que lo miras con la distancia muy bonito, ¿eh? Quería hablar de la crisis que ya la has mencionado tú, precisamente porque tú y yo, voy a hablar de mí aunque no debería, coincidimos en la Facultad de Málaga. Es verdad que cuando yo entraba, tú estabas terminando, creo que coincidimos como 1 año o 2. Yo ya me fijaba en ti por los pasillos, te tenía fichado porque estabas haciendo cositas ya desde entonces. Y yo recuerdo que como en el 3er año de carrera me di cuenta de que la crisis era algo con lo que me iba a topar cuando saliera de la facultad. ¿En qué momento te diste cuenta tú de que estabas jodido? Claro, es que nosotros literalmente estalló cuando salimos de la facultad. Entonces fueron 2009, 2010, fueron años muy jodidos. Y 2012, sobre todo, pues en ese momento, cuando de repente ya ves que... ¿Tú esperabas salir de la carrera y ponerte a hacer cortos y anuncios? Claro, o algo mucho más prosaico, ¿eh? Yo nunca me había faltado trabajo alimenticio, es decir, fui 4 años portero en un multicines de allí de Málaga, trabajé pues como todos, en un McDonald's, en tiendas de ropa, pero a mí me daba igual, mientras eso me diera para mantener viva la pasión y hacer mis cortos y tener tiempo para escribir, de puta madre. El problema fue cuando de repente no aparecían esos trabajos. Y era, ni siquiera los alimenticios. Claro, ni siquiera los alimenticios. Entonces yo nunca tuve que volver a la casa familiar en el pueblo, pero sí es verdad que muchos amigos tuvieron que volver y... Hostia, y era muy jodido porque veías a gente con muchísimo talento pasarlo muy, muy mal. A lo mejor ahí sin querer es donde empezó la semilla de Animales sin collar, porque veías cosas muy injustas y veías gente que robaba y que no le pasaba nada, y cuando había gente que estaba pasándolo francamente mal, que no era su culpa lo que había pasado. Entonces sí es verdad que a mis alumnos siempre, yo soy profesor de guión de cine en la TAI, y a mis alumnos siempre les preparo a decirles, oye, que vosotros ya sabéis qué puede pasar. O sea, que ir con cuidado. Nosotros es que no sabíamos que eso podía volver a pasar y nos pilló una hostia tremenda en la cara.
Antes de hablar de tu camino profesional y de cómo te hiciste ese camino a pesar de la crisis, quiero hacer un flashback a lo que he leído, que tú quisiste hacer cine desde que te regalaron tu primer Cinexin. Sí. ¿Cuál fue tu primera película que tú dijiste, yo quiero hacer esto? La primera película que yo dije quiero hacer esto, o sea, como impacto así, siempre lo tengo muy claro, que fue El Rey León, que la vi, pues mi madre me llevó a Sevilla a verla, a un cine, que de hecho mientras rodaba Animales sin collar hizo un viaje muy bonito, que fue, este cine todavía existe, milagrosamente, que es un cine de una única sala, de estos cines de antes con su pedazo de lámpara y tal. Y fui a Sevilla, no había ido a ese cine de nuevo desde que vi El Rey León allí, en el 94, y fui rodando la película con todas las emociones que te implica, y aparte que era una única sala, y bueno, la peli que echen la veo, porque tampoco tengo más opción. Y bueno, pues tuve suerte, estaban echando La librería de Isabel Coixet, que es una directora que a mí me encanta, y hostia, ahí fue, o sea, me senté ahí, 23 años, sí. 23 años después de ver El Rey León allí por primera vez, y hostia, me pasé toda la película llorando. Claro, la gente no me miraba y no me entendía qué me pasaba a mí. No es tanto de llorar La librería. Claro, no, es una peli cookie, pero era una emoción, porque yo me acuerdo que salí de aquel cine como cambiado, y dije, ¿qué es esto que acabo de ver? ¿Por qué? Porque que siempre le digo a mis alumnos igual, le digo, es la peli que lo tiene todo, es un thriller político, es tragedia griega, es Shakespeare, es comedia. Yo diría que fue mi primera película en cines, de hecho. Mi primera película en el cine fue La Sirenita, sí la recuerdo muy bien. Y luego la gran revelación de yo quiero hacer esto fue ya más mayor, con 16 años creo que era, cuando vi Eyes Wide Shut de Kubrick, que es mi película favorita. Muy diferente de Disney, muy que le debemos mucho a la última de Kubrick. A la última de Kubrick, y me marcó muchísimo. Y aún es una peli que reviso cada muy poco tiempo, te estoy hablando de una vez al mes o algo así. Claro, y yo ahora la admiro en toda su dimensión, pero claro, en ese momento es una película psicológicamente muy bruta. Y en ese momento no sabía por qué me gustaba tanto, pero me gustaba. Me encanta la mezcla de referencias. Sí. Bueno, entonces cerraste un ciclo volviendo a ese cine, sí, después de tantos años. Ahora vamos a La isla. El trabajazo y también el exitazo que fue esa obra. ¿Qué es lo que aprendiste con ella? Así, mirando ahora para atrás. A ser honesto en lo que escribo. Guste o no, en poner el corazón en lo que escribes. Yo creo que cuando me preguntaban por qué A quién te llevarás a una isla desierta tenía tanto éxito y sobre todo funcionaba también con público, yo siempre decía, es que Paco y yo nos desnudamos escribiendo este guión. Retratábamos a nuestra generación, y yo creo que con sus luces y con sus sombras, no éramos condescendientes, éramos crueles incluso a veces. Y yo creo que ahí fue el éxito, que la gente agradeció mucho esa sinceridad con la que se veía reflejado en ese grupo de amigos que se separa. Era una obra que conectaba mucho con varias generaciones, de hecho. Sí, tenemos una anécdota muy bonita, que es una mujer de 50 y tantos años que salió de ver la obra, que a priori no nos parecía el target idóneo de la obra, y nos dijo que lo primero que iba a hacer era llamar a sus compañeros de piso de hace mucho tiempo, que la le movió mucho. Fue muy bonito eso. De la isla, además, salió una cantera de actores y de creadores que ahora son un poco la cantera de nuevo talento del cine español, ¿no? Estás tú, está Abril Zamora, que estaba entonces como Abel, está Maggie Cibantos, que es una de las actrices más famosas ahora mismo. ¿Habláis vosotros sobre cómo os ha cambiado la vida en estos años? Sí, y de hecho fue muy bonito cuando hicimos la lectura de la película de La isla desierta. A la que llegaremos más adelante. Pues estuvo Abril, estuvo Beatriz Arjona, y a Abril, por ejemplo, se le decía a los chicos, es que nos pasaron tantas cosas bonitas haciendo esta obra que espero que vosotros la disfrutéis como lo disfrutábamos nosotros. Fue muy bonito, pues haciendo la obra, pues a Maggie le dieron el papel de Vis-a-Vis, Abel empezó a currar mucho, Juan Blanco también accedió a muchos papeles, yo empecé a trabajar muy fuerte de lo mío y empecé a escribir el guión de Animales sin collar en los descansos de la isla desierta. No sé, fue muy bonito lo que nos pasó en esa isla. Con Maggie también hiciste uno de tus cortos más exitosos, ¿no? Rubita es uno de los que más resonancia ha tenido en festivales y todo. ¿Tú dirías que los cortometrajes han sido como tu escuela de cine? Porque comunicación audiovisual en realidad... Bueno, yo soy muy defensor de la facultad, pero por una sencilla razón, es que me lo pasé tan bien. O sea, yo lo disfruté tanto y obviamente pues aprendes, sí, a ver, tampoco voy a decir aprendes algo, sí, mucho, no. Pero es una carrera de... A ver, yo vivía durante los años universitarios con una estudiante de medicina. Que no tenía nada que ver. Obviamente, cuando ella me enseñaba los tochacos que se estudiaba y yo le enseñaba los míos, se reía en mi cara.
O sea, que eres Supongo que ahora ella tiene un sueldo. Ella ahora sí es presidente y está muy... Bueno, yo ahora no me puedo quejar tampoco, pero ha costado mucho, claro, pero ya se leía en mi cara. Entonces es verdad que es una carrera donde no es dura, pero es una carrera de cafetería, como yo decía, es de hacer contactos y de conocer a gente que le apasiona lo mismo que a ti y de buscar un futuro en común con esa gente. En mi película, tanto en la primera como en la segunda, hay gente de mi facultad. Que a día de hoy ¿Has llamado tú? Porque... No, a día de hoy siguen... Bueno, hemos seguido siendo muy amigos, hemos formado una familia, por así decirlo, la familia que tú escoges, y obviamente pues hemos seguido trabajando juntos, tanto en los cortos como en la obra de teatro, y fue muy bonito en Animales sin collar, el último día de la última claqueta, decir, hostia, yo me abracé a Lidia, que ha sido mi amiga durante toda la facultad, que fue la auxiliar de cámara de la peli. Decir, hostia, estamos aquí haciendo una peli. Yo creo que es algo que tú has vivido no tú solo, sino también con tus actores, porque eres muy fiel a ellos también. Ignacio Mateos, por ejemplo, te ha acompañado durante toda la carrera también. Eres fiel a la gente que trabaja contigo. Para mí una de las características que más valoro en una persona es que sea leal. Y con Nacho, bueno, es que para mí tampoco es ninguna sorpresa decirlo, para mí Nacho es uno de los mejores actores que tenemos. Yo creo que lo que hace en Animales sin collar es muy bestia y todo lo bueno que le está trayendo a la peli a nivel de críticas, yo estoy muy feliz por él. Porque es su primer papel, el primer gran papel en cine que le has dado tú, ¿no? Bueno, el primer gran papel que él tuvo fue como Picasso, en la banda Picasso de Colombo, que era el prota absoluto. Lo que pasa es que, claro, esta peli es especial para él y para mí. Y creo que hace un trabajo muy difícil, muy valiente. No es nada fácil lo que hace Nacho en Animales. Y bueno, es que me gusta currar con la gente. Son amigos, son buenos profesionales y hay corazón. Entonces hay un momento también donde tener un actor con el que te entiendes, con solo mirarte, hostia, eso es muy guay. Porque te facilita mucho trabajo y sabes cuáles son sus límites o cuáles son sus puntos fuertes y los potencias. Supongo que por eso también los grandes directores pues suelen trabajar también con sus actores fetiche. Claro, imagino, es guay renovar también porque vas viendo caras nuevas, pero por ejemplo incluso ya veréis A quién te llevarías a una isla desierta, incluso Nacho tiene un pequeñito cameo ahí, ¿Sí? Por ahí. Sí. Volviendo a tus cortos, pudiste jugar con géneros y tonos, como por ejemplo con Ratas, que ahí se descubre un poco tu pasión por el slasher, ¿no? ¿Te planteas hacer una película, un slasher, un poco revivir el slasher español? Me porque encantaría. desde hace ya bueno, que no tenemos... a ver, en Animales sin collar hay un gran homenaje a Scream, que todavía estoy esperando que alguien me lo diga, pero que es muy evidente y nadie lo pilla. Hay un homenaje expreso y calcado a Scream, en una película completamente alejada de Scream. Y me encantaría, de hecho, me encantaría que en España se valorara más obras de culto como Tuno Negro. O El arte de morir y hacer proyecciones como se hace con The Rocky Horror Picture Show. O sea, el Tuno Negro da para eso. Tuno Negro es muy divertida. Y sí, me gusta mucho el slasher, pero además me gusta mucho a un nivel muy enfermizo de que lo veo todo. Y cuando te digo todo, es todo. Y aún así se me escapan cosas. Ayer, por ejemplo, descubrí, gracias a un amigo, que la primera víctima de Mártires, que es una peli francesa muy bestia, es Xavier Dolan. ¿Vale? Y yo, ¡ah, qué guay! es un género muy... No lo recordaba. Al primero que matan en Mártires es a Xavier Dolan. Bueno, entonces, ¿crees que veremos un slasher tuyo? Me encantaría, me encantaría. Terror seguro. Si todo va bien, la tercera puede ser de terror. Y slasher a mí es que me fascina. Creo que estoy esperando como... Va cíclico, o sea, hay que tener como épocas que se hunde y que vuelva a resurgir. Y de hecho yo estoy como loco esperando La noche de Halloween. Es mi gran peli del año, lo va a ser. Tiene muy buena pinta, la veo la semana que viene, ya te contaré. Hablando de terror, por cierto, hay una cosita ahí eres el nuevo J del cine español, ¿no? Después de J Bayona. Bueno, ya quisiera, si J me lo dice, que somos los dos Jotas del cine español. Ya me gustaría tener su taquilla. Bueno, quién sabe, ya veremos. Después de los cortos, te pones a grabar publicidad, ¿no? En esta industria, poder vivir de ello, aunque sea grabando anuncios, es una suerte. Sí, es un trabajo alimenticio. Claro, pero supongo que aprendiste también un montón de cine ahí, ¿no? Y de paciencia. Sí, pues claro, es realmente, o sea, la publi que yo rodé era publi muy comercial, es pues Fairy, Carrefour, El Corte Inglés. Entonces ahí tú eres director, sí, pero tienes una agencia y unos clientes también que están allí opinando de absolutamente todo y te da muchas tablas.
te da muchas tablas para, no solo de, aprendí mucho ahí de técnica, que a mí es era un punto débil que yo tenía y que ahora es un punto fuerte, que ópticas, me encanta, ahora me encanta todo el tema, de cómo te cambia una óptica, te cambia cómo estás contando una historia, es que me la apasiona. publicidad es muy visual, a veces más que el cine en sí mismo. Pues llegamos ya a Animales sin collar, en la que supongo que hayas tenido más libertad, precisamente, que en esos anuncios, ¿no? Sí, ha habido, es como un miedo que tenemos todos los debutantes, pero verá que Bea Bodegas confió ciegamente en el proyecto, se lanzó conmigo y había una libertad creativa muy bestia, muy guay. Yo también entiendo la libertad creativa como una especie de ágora, es decir, que estemos todos remando en la misma dirección. Yo no me daría carta blanca a mí para hacer lo que yo quisiera. Y no eres un dictador en los rodajes. No soy un dictador, de hecho creo que soy bastante buen tipo. Libertad creativa para mí no es que te den carta blanca para hacer lo que quiera, porque creo que eso es muy peligroso. Libertad creativa para mí es que estemos todos juntos en el mismo barco y sepamos que estamos haciendo la misma peli. Y en eso Animales sin collar, y en La Isla ha pasado ahora también, ha pasado, entonces es una gozada. Es remar en la misma dirección todos. Quería preguntarte por Beatriz Bodegas, esa relación que tenéis. Beatriz Bodegas es la productora de Tarde para la ira también. ¿Cómo llegas tú a Beatriz Bodegas y cómo se forja esa relación que estoy viendo que es bastante fructífera? Llegó justo antes de todo el boom de Tarde para la ira. Ellos estaban pues, produciendo la tarde. Yo obviamente había oído hablar de la peli de Raúl, desde hace mucho tiempo, porque así conocí a Bea. Tenemos un amigo en común que es muy amigo mío, que es Manolo Pavón, que ha sido el foto fija de la peli, y ya en su día, él es muy amigo también de Raúl, y ya en su día me hablaba siempre de la... Raúl tiene un guionazo que cuando se haga verás. Y cuando es así como funciona esta industria, precisamente. Claro. Pero bueno, y de repente pues me dijo, tienes que conocer a Bea, ya habían rodado la peli, y me dijo, tienes que conocer a Bea, os vais a llevar genial. Y fue así de fácil y de difícil, es decir, nos presentó, nos caímos bien y Bea me dijo, prepárame un pitching con el proyecto que tienes. A mí no me gusta esperar a que las cosas pasen, me gusta que cuando llegue un golpe de suerte, si llega, que me pille trabajando. Entonces yo ya tenía el guión escrito. Entonces en cuanto me dijo, Bea, ¿qué tienes? Yo le dije, esto. Le hice un pitching en su oficina, fue amabilísima y pues de esto que los astros se alinean, y era justo lo que ella estaba buscando para que fuera su siguiente película, y tan fácil y tan difícil como eso. Y a partir de ahí pues yo me guío mucho por sensaciones, y es verdad que lo tuve, tiendo a ser pesimista porque no quiero llevarme chascos luego, es verdad que eso es algo que tengo que trabajar, aunque luego le veo la parte positiva a todo y soy muy alegre y en los rodajes... Sí, pero recuerdo que ese día salí de la oficina de Bea y me fui yo solo a tomarme un vino ahí a un bar que estaba al lado, y algo en mí supe que dice, te acaba de cambiar la vida. Y lo supe, recuerdo que mi marido me decía, si no te dice que no pasa nada, que es la primera productora a la que la lleva el guión, pero de verdad, y solo me lo decía a mí, pero decía, lo sé que va a pasar, y pasó. Muy bien. Una conexión que además supongo que te ha ayudado mucho en tu primera película, ¿no? Ya llegamos a Animales sin collar. Tener un apoyo así como Beatriz detrás te habrá dado un poco de alas, ¿no? Sí, es muy gratificante llevar a una figura como Bea detrás, que cree tanto en una película tan complicada como es Animales sin collar. Pues no es una peli fácil, y que haya creído ciegamente en mí es algo... O sea, yo le voy a estar agradecido toda la vida, porque no es fácil que un productor en España apueste tan ciegamente por un debutante y que vaya a muerte con él. Entonces a mí me cambió la vida, con lo cual me ha dado una red de seguridad también muy bestia a la hora de confiar en mí. Me ha enseñado a nivel humano y a nivel técnico y profesional, me ha enseñado muchas cosas. ¿Y Animales sin collar, decidiste en algún momento que iba a ser tu primera película? Y si es así, ¿por qué? ¿O simplemente es lo que ocurrió? ¿Era el guión en el que habías trabajado? Pues todo el mundo daba como por hecho que mi primera peli iba a ser ¿A quién te llevarías a una isla desierta? Pero yo llevaba tanto tiempo con esos personajes que necesitaba como aparcarlos. Había perdido la perspectiva con ellos. Y además esto puede sonar un poco a chauvinismo o a gilipollas directamente, pero yo quería que mi primera peli fuera andaluza, que ocurriera en Andalucía y que tuviera acento andaluz. Y bueno, pues hubo una serie de hechos que desencadenaron Animales sin collar. Uno fue las elecciones autonómicas de 2015, ese fin de semana.
Yo teníamos una función de A quién te llevarás en la desierta en el Teatro Lara y salimos como el domingo a las 8 de la tarde. Entonces ya vimos los primeros sondeos y de repente era, hostia, ¿qué está pasando? De repente era pues Valencia, Barcelona, Madrid. Veías a la gente por la calle, a señoras mayores de 80 años abrazándose a ti. Había como una cosa eléctrica en el aire, de esperanza. Y dije, guau, este es un contexto muy chulo para ambientar una historia. Y luego una de mis mejores amigas, me dio a leer Casa de Muñecas de Ibsen, que es una lectura que a mí me había marcado mucho la adolescencia. La había leído en el instituto y me había gustado mucho. Y la leí en el metro, me acuerdo que terminé de leerla en el metro y dije, qué pena que sea tan actual lo que te cuenta, del siglo XIX. Esta mujer atrapada en una vida que ni siquiera sabe que no es libre. De hecho, la película parece que no lo sabe, claro, hasta cierto momento. Entonces dije, una mujer que aprenda a ser fuerte, qué bonito para contar esta historia. Y entonces esas dos cosas hicieron... Y dije, vale, esta es mi primera peli. Y entonces decidiste dedicársela a tu madre. Sí. ¿Ella cómo se la ha tomado? Muy bien, muy bien. La ha visto ya, la vio de las primeras personas que la vio y fue muy emocionante. Yo soy hijo de madre soltera, me han criado mujeres. Para mí una de las escenas más importantes de Animales sin collar es una escena donde una de las protagonistas baña a una anciana, porque creo que dice mucho sin decir casi nada. Yo he visto lo que tienen que sacrificar las mujeres para, desgraciadamente, salir adelante. Entonces, yo soy todo lo que soy gracias a las cosas que, desgraciadamente, mi madre, como madre soltera, tuvo que sacrificar para que yo pudiera estudiar, tuviera una carrera digna. Entonces, está siendo muy bonito ver que vive esto que me está pasando a mí a través de ella. Estará que no cabe en sí misma del orgullo. Sí. ¿Qué crees que dice de ti Animales sin collar como director debutante? Creo que dice que tengo algo que contar, o espero. No me gusta afirmar porque creo que hay preguntas que no tengo que contestar yo, tiene que contestar el público o vosotros. Creo que dice que tengo algo que contar, algo que decir, creo, o me gustaría que dijera eso. Te voy a citar a Natalia Molina, que el otro día leía una entrevista suya que decía: pertenezco a una generación desencantada que tiene mucho que decir, precisamente. ¿Es por eso con lo que has conectado tú con Natalia? Sí, yo creo que, o sea, Natalia para mí es la mejor actriz de su generación. Yo creo que no somos conscientes de lo que va a significar esa chica en el cine español. Bueno, ya empezó petándolo de premios y de todo desde el principio. Y se podía haber perdido muy fácilmente. Y sin embargo está escogiendo su carrera con una precisión y una inteligencia. Yo era amigo de ella antes de que llegara al Goya por Vivir es fácil. Soy muy amigo de su hermana Celia. Y primero nos unió una obsesión que tenemos los dos, porque ni siquiera es justo esa obsesión por Marilyn Monroe. Los dos estamos como obsesionados con Marilyn. De ahí Rubita. De ahí Rubita, bueno... Y ella contaba en la entrevista que es una persona muy obsesiva. Sí, sí, sí. De hecho, hay detallitos. Los libros que tiene Nora en su mesita de noche son los libros con los que siempre viajaba Marilyn. Siempre, sobre todo, y bueno, el look de ella es un homenaje a Marilyn en Vidas rebeldes, en la última película que rodó. Yo conecto con ella mucho porque tiene mucha responsabilidad y mucho compromiso con la profesión. Es una tía que ama la profesión, es decir, sabe que hay una parte de la profesión que brilli y que es, pues, lucimiento, pero sabe que la profesión no va de eso, sabe que la profesión va de contar historias y contarla desde las tripas. En nuestro caso, yo me gusta contarla desde aquí y a ella le pasa lo mismo, entonces hay una conexión con ella muy fuerte en ese compromiso que tiene ella con el cine. Algo que me parece muy interesante de Animales es que no es una película pequeña. Últimamente están debutando directoras como Arantxa, majísima Arantxa, con Carmen y Lola, que me encantó, por cierto. Es buenísima. Viaje al cuarto de una madre, de Celia Rico, son más pequeñitas, más íntimas, y yo no diría que Animales sin collar es una película pequeña, ¿verdad? Yo creo que forma parte de una clase media que está desapareciendo. Está desapareciendo, además. Claro. Sin embargo, tú empiezas con esa película de clase media, algo que es un poco a celebrar, y por la que está apostando bastante Iwan, por ejemplo, que está detrás. Claro, y todo, es ¿no? que cuando estalló la crisis, yo me eché a temblar un poco porque desgraciadamente es lo que ha pasado, porque digo, verás lo que va a pasar. Va a aniquilar la clase media, que son realmente las pelis que crean industria y que dan de comer a mucha gente. Es decir, nosotros teníamos un equipo de unas 50 personas, calcula que son 50 familias viviendo de esta película. Y efectivamente es lo que terminó pasando con la crisis. O se hacen superproducciones... Entre Vengadores y Viaje al cuarto de una madre parece que no hay nada. Claro, me refiero y ahora de repente o se hacen las
4 superproducciones que te lanza la gran cadena privada española del año, o las películas muy, muy pequeñitas. Entonces, tenemos que luchar mucho por resucitar esa clase media de cine español que da de comer a mucha gente, que es un trabajo, de verdad, y hay muchas familias que viven de eso, con lo cual yo quería debutar así y me hizo mucha ilusión pues, tener el apoyo pues, de BEA, de Iwan, de Radio Televisión Española, de Movistar, de Netflix, y poder crear una peli dentro de lo que cabe. No deja de ser una peli pequeña, porque es una peli pequeña, pero que desgraciadamente ya no se hacen tantas como estas en España. Tenemos que luchar porque se hagan más, porque de verdad que eran las que creaban industria, porque dan de comer a mucha gente. Hablando de Netflix, que ya me lo has mencionado, llegamos a tu segunda película, de la que también te voy a preguntar un par de cosas. Primero, ¿eres de los románticos que le gusta ver el cine en pantalla grande solo? Sí. ¿Sí? No, a ver. Entonces... Solo no. Me gusta ver buenas historias. ¿Soy un romántico del cine? Sí. Me encanta el ritual de ir al cine. Me da mucha pena cuando veo un cine cerrado. Lloré el día en que en Málaga cerraron el multicines en el que yo curré 4 años. Me encanta ir, por ejemplo, en Madrid un domingo por la tarde al cine porque están llenos y hay cola. Me encanta hacer cola en el cine porque veo que la gente... Y me encanta participar de... A mí que me encanta el cine de terror, por ejemplo, cuando una película de terror funciona, me encanta participar de la catarsis colectiva que hay en una sala de cine, porque se ve la energía. Obviamente, al final, a mí lo que me gusta también son ver historias. Y estoy viendo muy buenas historias en streaming, en este caso en Netflix. Entonces, ¿qué está pasando? Yo se lo digo a mis alumnos, no lo sé. Está cambiando todo tan rápido y tan bestia nadie lo sabe, que nadie lo sabe. Y creo que cuando creemos que vamos a tener una respuesta, de repente, pues ahora pasa que Netflix gana Venecia, su primer festival de clase A, y eso lo catapulta a los Oscars. Con Roma, la peli de Cuarón. que es un peliculón. No la he visto, muchas ganas, y aparte que todo el mundo me ha dicho que es una experiencia visual maravillosa. Sí, desde luego es una película que te pide verla en pantalla grande. Claro, entonces veremos. Yo te digo, yo lo que he vivido por parte de Netflix, en Animales en menor medida, porque tienen una participación más pequeñita, pero sobre todo con A quién te llevaré, es una isla desierta, que es un original de Netflix, es un respeto por el creador y por la historia descomunal. Ves que son unos gigantes y de repente pues trabajan a lo grande, pero sobre todo trabajan a lo grande con una dirección que es contar historias. Entonces eso, para mí, tiene todos los respetos. Yo, a mis alumnos que, por ejemplo, que casi todos han nacido en el 95 o en el 96, claro, tú les hablas de un videoclub y les suena chino. Y yo les digo, ¿qué me iba a decir a mí hace 20 años que yo, en vez de bajar al videoclub a esperar a que devolviera la película de turno, tal, no sé qué, que yo con Screen estaba ya loco porque nunca la pillaba, y vas a tener esta cantidad de pelis a un clic? Que no tienes ni que rebobinarlas. Rebobinarlas, ni pagar multa, ni pagar... ¿Has vivido ya esa experiencia en pantalla grande de Animales sin collar con público en una sala? Yo dentro no. ¿Dentro no? Dentro no, me pongo muy nervioso. No te me pongo atreves. muy nervioso. La viviré en el estreno y porque casi que me obligan a quedarme, pero me pongo muy nervioso, me siento muy vulnerable. Nunca me había pasado, obviamente es mi primera peli, entonces obviamente nunca me había pasado, pero me siento muy expuesto. Y Sin embargo, la obra de teatro la viviste con público muchas veces. Sí, pero era diferente. No te puedo explicar porque la obra de teatro tiene una cosa muy bonita, que es que nace, vive y muere en 1 hora y media. De repente aquí hay tanto trabajo, tanto esfuerzo, tanta pasión, tantos años, y al final partes también de que yo hago como... A mí me gusta un tipo de cine que es bastante radical, es decir, mi peli favorita del año pasado fue Mother. Y este año, por ahora, a falta de ver todo lo que queda, me ha flipado Hereditario. Hereditario, es que lo sabía. Claro, ese es el tipo de cine que a mí cine donde no me dan todas las piezas del puzzle, y yo me encantaría hacer ese cine. Creo que Animal es un poco parte de ahí. Hay un personaje, precisamente el de Virginia, del que se da muy poca información, que es para que vayas viendo pinceladas de quién es ella. Entonces, a mí me encanta ese tipo de cine, pero de repente cuando lo pones delante del público, ya sea esta o sea Quién te llevaré, es una isla desierta, hay un momento donde deja de ser un artista, aunque la palabra suena un poco y te conviertes en un crío, y un crío muy asustado, ¿eh? Y quieres de repente que guste, y cuando no gusta lo pasas mal, y al final tú tienes que ser sincero contigo mismo. Tú has sido espectador, y a mí hay peliculones que no me han gustado nada y que de repente dices, pues no me ha gustado, pero ahora que lo estoy viviendo desde el otro lado, cuando la veo con público me siento muy vulnerable, pero muchísimo.
Entonces me suelo salir de las proyecciones. Ya te iré preguntando en las siguientes películas si sigues con ese miedo. Precisamente hablabas de Hereditary, de Madre. En tu cine sí que hay un elemento siempre como un poquito oscuro, ¿no? En tus cortos, siempre hay algo turbio. Sí, pero porque me encanta esa característica del ser humano. Creo que somos muy hijos de puta. Creo que somos muy hijos de puta. Pero, por ejemplo, con el personaje de Abel, de Dani Grau, buscábamos un actor que fuera capaz de sonreír, ser luminoso y que tuvieras que tenía algo muy, muy oscuro también. Muy adecuado para un político. Muy adecuado para un político, claro. El ser humano es capaz de lo mejor y lo peor. Y a mí eso, como cineasta, me gusta mucho retratarlo. Me fascina verlo como espectador y me gusta mucho retratarlo. Yo, por ejemplo, tengo una frustración tremenda, que es que no haber podido estudiar historia, que ahora me estoy planteando hacerlo por primera vez, pero leo mucho el libro de historia porque me encanta, claro, y te das cuenta de las atrocidades que el ser humano hace y de lo que es capaz y de las cosas buenas. Entonces creo que manejar esas cosas turbias y oscuras y a la vez luminosas en el cine es maravilloso. Es el mejor cine, el que muestra todo ese espectro. Como director, quería preguntarte si hay algo que te interese sobre lo demás, porque he visto, por ejemplo, que trabajas muy bien con la iluminación y también puede ser que trabajes en el vestuario, en Animales sin collar. He visto, sobre todo en las cosas que viste Natalia y Abel, ¿son aspectos en los que te intereses? Me implico mucho, me gusta mucho. Me gusta mucho. La iluminación me encanta. O sea, trabajo con mi dire de foto, con Junior Díaz, creo que ha hecho un curtazo muy chulo en Animales sin collar. Pero también se notaba en tus cortos, tu gusto por la iluminación. Es que me gusta mucho contar historias con la luz. Creo que a veces se obvia que es un elemento muy poderoso para contar una historia. O sea, por ejemplo, hay una escena en Animales sin collar que es Virginia, que es el personaje que interpreta Natalia Mateo, que baja unas escaleras y escucha a un personaje llorar. Y se queda entre la sombra y la luz. Y ahí ya sabes que ese personaje no te puedes fiar de él mucho. Entonces, esa escena, por ejemplo, la contamos con la luz. Desde guión ya estaba contada con la luz. Y luego, por ejemplo, con Alberto Barcárcel, que fue el diseñador de vestuario de la peli, que es un tío para comértelo, me impliqué mucho, pero porque él se implicó tanto en la peli que hizo que yo me ilusionara todavía más. Entonces buscábamos referentes, por ejemplo, para Abel, Dani Grau, trabajamos mucho Ralph Fiennes en El paciente inglés, porque queríamos crear como una cosa temporal. No queríamos que la película se viera dentro de 30 años y se viera antigua o condicionada por una moda. Y me impliqué mucho porque también era mi primera peli y me hacía ilusión todo, la verdad. Yo estaba con todos los departamentos con Pilar Quintana, con la directora de arte, me pasó lo mismo, porque aparte ya venía a hacer La novia, que a mí Paula Ortiz me tiene enamorado, y el cine de Paula. Y Pilar Quintana, claro, de hecho hay un par de homenajes a La novia en la película con el atrezo de La novia que lo usó Pilar Quintana en Animales. También supongo que te implicarías mucho en buscar esa Andalucía calurosa, ese calor que se ve en la pantalla, ¿no? No sabía de dónde venía. Alberto Barcárcel, de vestuario, me dijo, yo sí sé de dónde te viene. Y dijo, bueno, puede que sea de eso, ¿verdad? A mí me gusta mucho Tennessee Williams. Y Tennessee Williams suele ambientar muchas historias suyas en sitios con mucho calor. Y es verdad que sudando es muy guay. Bueno, tanto esta como A quién te llevarás a una isla desierta, que también ocurre durante una ola de calor. Y yo estaba muy obsesionado con mostrar una Andalucía que fuera atípica. Entonces yo me impliqué mucho con los localizadores, nos pateamos toda Sevilla en coche. Por ejemplo, la localización que a mí más me gusta, que es la del General, que es este bar perdido en mitad de la nada, no aparecía, veíamos mogollón de sitios que no, y yo no, y yo de repente me acuerdo que salté del coche en una carretera abandonada porque vi un granero a lo lejos, dije, ¡es eso! Y disfruté mucho porque queríamos mostrar esa Andalucía casi de western, que es como retratábamos todo el principio de la peli, como una Andalucía desértica, árida, que también podíamos ver también un poco en La isla mínima, ¿no? Sí, de otra manera sí, claro. A mí me gustó mucho, por ejemplo, lo que hizo Alberto en esa peli, que era las marismas del Guadalquivir, que están ahí de toda la vida y de repente nadie le había prestado atención y lo convirtió en otra cosa. En Luisiana, esa era, en True Detective. Claro, al pobre le cayó la losa de True Detective ese año. No, pero para nada. Estas casualidades que se dan, que parece que hay varias
mentes en Pensando varios lo sitios del mismo. mundo pensando lo mismo. Por último, eres muy agradecido como director y siempre le dedicas tus cortos y tu película también a alguien, ¿no? ¿Por qué? Sí, porque yo estoy donde estoy porque hay alguien que me ha ayudado. Pero ha ayudado a veces salvándome la vida, escuchándome simplemente, o me ha dado su apoyo, o me ha dado su brazo cuando yo me he caído en algún sitio. Entonces yo creo que yo estoy aquí por la suma de muchas personas y para mí eso es vital, eso no se te puede olvidar nunca. Para mí era vital, tratara de lo que tratara Animales sin collar, que en este caso trata de la mujer, sea cual sea la historia que hubiera contado, iba a estar dedicada a mi madre. Yo lo sabía. Creo que las historias al final son hijas de nuestro tiempo y del lugar en el que se cuenta, y eso implica un grupo de gente en ese lugar. Entonces, o sea, que tienes una lista, no negra, sino todo lo contrario, todo lo contrario. para lo siguiente, ir dedicándolo. Me gusta ser agradecido, pero no porque creo que hay que dar se dan muy pocas veces gracias y hay que darlos más de lo que se daría. Hay que ser consecuente con la gente que te ayuda y que te quiere y que te apoya. Muy bien, pues mucha humildad este primer director. Dedico esta entrevista a los espectadores de Cartelera, que nos ha quedado muy bien. Muchas gracias por estar con nosotros. A vosotros. Yo ya he visto Animales sin collar, iba a decir deseando verla, pues deseando verla otra vez, la recomiendo y que vaya muy bien el estreno y todo. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿No te da miedo que todo ese asunto acabe pasando de factura de alguna manera? Si el domingo por la mañana no cena, daré por hecho que Abel siga adelante con su decisión. Entonces yo tomaré la mía. Brindemos por los hombres maravillosos que dan oportunidades a las mujeres.